Catequista, no te olvides de suscribirte en nuestra página de YouTube. Buenos días, vamos ya con el sexto tema, la evangelización del mundo. Un tema que puede parecer que rompe un poco el ritmo, pero en realidad lo que nos hace es mostrarnos cómo la Iglesia, por un lado, se ha ido apretando y por otro lado, el Espíritu la lleva a nuevos continentes y a nuevas realidades. Vamos a ayudarnos de un PowerPoint, como siempre, y vamos a ayudarnos también de los mapas para ubicarnos un poquito en el contexto, porque, como digo, la Iglesia ya empieza a expandirse no solo por Europa, sino por todo el mundo. El tema, por supuesto, es muy amplio. De América veremos el próximo año todo el curso de historia de la Iglesia será sobre América. Un poquito vamos a salpicar ahora y vamos a ver un poco cómo la Iglesia se va expandiendo desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, tanto en América o en África. Esta foto es posterior, lógicamente no había fotografía del siglo XVI, como en Asia. Vamos a repasar un poquito, volvemos al siglo III, este es un mapa del Imperio Romano y prácticamente el cristianismo se está extendiendo en lo que es el Imperio Romano. Tenemos el norte de África, esta partecita de acá que es Asia, pero la mayor parte se va extendiendo hacia Europa. Veíamos después cómo se evangeliza también Irlanda, Escocia, cómo se va evangelizando Alemania, el centro de Europa, parte de Rusia, hacia el oriente va creciendo. Después, en el siglo VIII, fines del siglo VII incluso, aparece la invasión musulmana, de tal manera que todo este norte de África, rico de cristianismo, con un montón de sedes de obispos, se convierte en musulmán. Toda esta parte de aquí, incluido Tierra Santa, se convierte en musulmán. Y prácticamente casi toda España se convierte también en musulmán. De tal manera que buena parte de los territorios asiáticos se pierden para el cristianismo, la península ibérica se pierde para el cristianismo y todo el norte de África se pierde para el cristianismo. El cristianismo se encajona prácticamente en lo que es Europa. Y como veíamos ya en el tema anterior, con las divisiones protestantes, esto queda en muy poco. Entonces tenemos aquí zonas de dominio católico, Europa, que ya fue liberada del musulmán, Francia, no todo, parte de Italia, parte del centro de América, de América, de Europa, Polonia. Y tenemos aquí ya estas zonas verdes, protestantismo, luteranismo, calvinismo, zonas calvinistas o de presencia calvinista y anglicanos, parte de Irlanda, católico. Entonces el mundo cristiano se ha ido encogiendo y como que necesita expandirse hacia nuevos lugares. Junto a esto se van a producir muchos adelantos técnicos que van a permitir el poder viajar más allá de las costas. La diferencia entre la navegación costera, que no tiene independencia para ir más allá de la costa, solo puede ir dando la vuelta, bordeando, bien sea por el Mediterráneo, bien sea por el Océano Atlántico, por las costas de África para llegar hasta abajo, pero una vez que se aprende la navegación astronómica, que permite por medio del sextante, los meridianos y los paralelos, guiarse por medio de las estrellas, aparecerá después también la brújula, aparecen barcos con más velas, por lo tanto más rápidos, que permiten distancias más largas al ser más rápido, porque uno de los problemas de las distancias largas es la supervivencia. Los víveres en el barco se acaba estropeando todo
y no hay agua salada, toda la que quieras, pero agua dulce no hay y hace que los viajes tan largos sean imposibles. Todos estos adelantos técnicos, la necesidad de comerciar con las Indias por otros lugares, porque el monopolio lo tenían los portugueses, Europa que se siente apretada y quiere expandirse, todas estas condiciones materiales, técnicas, comerciales y políticas van haciendo posible esta expansión. Estos descubrimientos técnicos, como decía, bien sea en barcos, bien sea en instrumentos astronómicos, que permiten esa navegación a través de las estrellas y permite esas grandes navegaciones. De todas maneras, esto no es para reventar cohetes. Un viaje desde Portugal a Goa, en la India, ida y vuelta, era mínimo 1 año y medio o 2 años. Un viaje desde Sevilla, que es de donde salía desde España hasta Centroamérica, no estamos hablando de México, de Perú, simplemente hasta Centroamérica, ida y vuelta eran fácilmente 5 años. En todos estos viajes, el mínimo de muertes era el 50%. Luego las situaciones siguen siendo difíciles y complejas, pero era gente muy distinta a nosotros, muy aventada, muy arriesgada. La muerte no era tan trágico y tan dramático como ahora, se moría, bueno, pues se moría. Y muchas veces las situaciones de pobreza, de miseria, hacían que la gente saliese y otras veces era la ambición. Todas estas empresas, en su mayoría, eran empresas que movían mucho dinero. Luego había gente de mucho dinero detrás de esto que, por supuesto, quería recuperar la inversión que había hecho y mucho más. Y ahí aparece esta expresión del oro, la pólvora y las armas. Se mezcla un poquito todo. Lógicamente, las expansiones coloniales no son filantrópicas, ni siquiera serán en la mayoría de los casos científicas, que las habrá después, sino que se va mezclando todo. Entra el misionero, entra el soldado, entra el comerciante, entra el que invierte el dinero, los navegantes, está todo revuelto, por lo cual no podemos pretender que vengan aquí simplemente a evangelizar, porque era imposible. Y de ahí aparecen los patronatos, que tendrán sus ventajas, pero tendrán un montón de inconvenientes también, porque el que paga quiere recuperar su inversión y más, por supuesto. Todo esto está revuelto y mezclado en estas expansiones coloniales y misioneras de las que estamos tratando en este tema, y es importante tenerlo en cuenta para no prejuzgar realidades completamente distintas a la nuestra en la actualidad. La expansión hacia África es principalmente portuguesa. Desde la capital de Portugal, Lisboa, salen a las Islas Azores, las Islas Madeira, y como decíamos antes, van haciendo esta navegación alrededor del continente. Esto va a permitir llegar hasta el Cabo de Buena Esperanza y después incluso seguir dando hasta que se consiga dar completamente después, más adelante, la vuelta al mundo. En el 1415 conquistan a los musulmanes Ceuta, que es un punto también importante, y llegarán incluso después hasta Mozambique, el Cabo de Buena Esperanza, precisamente porque se consigue, después de ir navegando por todo esto, buscando dónde damos la vuelta a África para poder llegar a Asia, por fin se llega aquí y se llama Cabo de Buena Esperanza porque ya tenemos el acceso hacia Asia. Sigue siendo navegación lo más cercana a la costa porque es lo más seguro, y se acerca lo más posible hasta después llegar a Goa, que va a ser uno de los grandes puertos para los portugueses. Será después obispado y sede primacial, que veremos un poquito más adelante. En África, el Congo, toda esta zona de acá, el río Congo, un gran imperio. Ahora mismo es el segundo país más importante, más grande de África. Se bautiza el rey, el hijo del rey, el rey y todo el pueblo, que era lo normal en aquella época.
El hijo del rey va a ser el primer obispo negro, pero va a pasar lo que en casi todos los sitios. El rey del Congo quiere su independencia, él quiere no ser sometido por los portugueses, sino ser socio y aliado con ellos. Llegará a mandar incluso un embajador a Roma del reino del Congo, pero van a empezar a chocar estos intereses. Cuando el otro quiere su independencia y su autonomía, los portugueses quieren asegurarse el comercio, el negocio, empieza a haber los choques y los roces y toda esta evangelización bastante extensa de mucha gente, de muchas personas, se va a venir abajo hasta unos cuantos años después. En el siglo XVIII aparecen las misiones francesas junto con la colonización francesa. Los grandes colonizadores, en primer lugar, es Portugal, después España, pero las otras potencias europeas también quieren meter la cuchara. Inglaterra meterá la cuchara en Norteamérica y Francia meterá su cuchara en África. Y la realidad es la misma, junto con la civilización, la supuesta civilización, la colonización, vienen los misioneros porque es la única forma que tienen de venir. O sea, ninguna congregación religiosa tiene dinero para montar una expedición de estas, que es un montón de dinero, aparte de problemas técnicos. Ellos tienen que venir en estas expediciones y por eso está todo revuelto y todo mezclado. En América, repito, el próximo año veremos con un poquito más de calma. La corona española sí se tomó más en serio la evangelización, a pesar de los inconvenientes que todos conocemos, pero en poco más de un siglo creó 34 obispados, se preocupó de buscar buenos obispos, en su mayoría prácticamente todos religiosos, pero obispos idóneos, preparados, buena gente, algunos santos como Santo Toribio de Mogrovejo, Fray Juan de Zumárraga en México, donde que va a ser el testigo de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Se van a esforzar por llevar el Concilio de Trento a América, por organizar la iglesia, la relación entre los obispados, las parroquias, los religiosos. O sea, se va a hacer un gran esfuerzo que no siempre, como pasa en todo en la vida, lógicamente, no va a llegar a la realidad. Los obispos es un gran esfuerzo de fe y de fuerza. Recuerden que decíamos antes que solo el 50%, como mucho, de los que viajaban regresaban vivos. Las condiciones climáticas y geográficas son muy difíciles. Se encuentran muchos pueblos con culturas distintas, lenguas distintas. Entonces, en un primer lugar, lo que se va a aprender es el quechua y el aymara. Y de hecho, en muchos lugares, la lengua que se va a enseñar después a los indios no es el castellano, sino que es el quechua, porque digamos es la lengua que unifica, en nuestro caso, en todo el virreinato del Perú, que unificaba a todo el virreinato del Perú. Frente a esto, también va a haber sus problemas, lo que se llama la tabla rasa o la tabula rasa. En muchos lugares lo que se intenta es adaptar las costumbres que ya existían, rebautizándolas con costumbres cristianas, que es lo que hasta ahora sucede. En muchos lugares la celebración de Santiago, por ejemplo, tapó una celebración pagana que ya existía. En otros lugares se quiso arrasar con todo lo que había, todos los ritos, todas las idolatrías, y esto trajo muchos problemas, porque yo no puedo quitarte una cosa sin darte otra. Es lo que sucede cuando se quieren quemar etapas. Se quieren hacer las cosas muy rápido y puede aparecer en un primer lugar una buena relación, una apariencia de conversiones, pero en realidad no hay una conversión sincera porque son cambios profundos que se tienen que dar en las personas, en las naciones, en las civilizaciones. De todas maneras, sí se hizo un serio esfuerzo por conocer las lenguas y las costumbres. De hecho, lo que sabemos en América de todos esos pueblos antiguos originarios, lo sabemos en su mayoría por los misioneros. Las primeras gramáticas están escritas por los misioneros. El problema, también se crean catecismos, sermones y teatro en lengua local. Bueno, como decía, los problemas van a venir siempre con los colonizadores,
con los comerciantes que lo que quieren es hacer su negocio, recuperar su inversión, mientras que el religioso lo que pretende es educar a esa gente, evangelizarles, etc. Los cronistas también de todas estas expediciones van a ser en su mayoría los misioneros, o algunos serán criollos, pero en buena parte los cronistas, no de lo que se hace, sino de lo que hubo antes, lo van a recoger los misioneros, de lo que les van a ir contando la gente y ellos van a ir escribiendo. Uno de los casos más conocidos de evangelización son las reducciones, no solo las guaraníes, sino también en otros lugares, pero bueno, las más famosas son las de los guaraníes, en lo que es Paraguay, Uruguay, parte de Brasil, en la que reducen, juntan a varias comunidades más o menos sedentarias para ir haciendo con ellos unas grandes comunidades de producción agrícola, producción agropecuaria en general, donde se les va enseñando a leer, a escribir, se les va enseñando a cultivar la tierra, a tejer y por supuesto se les va también cristianizando. Cuando se parte uno de los tratados de división entre España y Portugal, buena parte de estas reducciones guaraníes pasan a Portugal y los portugueses las reducciones no les interesan. Ellos lo que quieren es coger esclavos entre los indios y hay una lucha ahí entre los jesuitas, los portugueses. Cuando son expulsados los jesuitas de América y después es eliminada la orden jesuítica, las reducciones guaraníes quedaron prácticamente abandonadas, intentaron sublevarse frente a los portugueses, no sé si han visto la película de La Misión, que narra un poquito esta situación, pero al final todo se perdió. Y hay una evangelización también francesa en el norte, en lo que es Canadá, en Quebec, por parte de franciscanos capuchinos y de jesuitas. Esto de acá de la derecha es un dibujo de las evangelizaciones que ellos fueron haciendo. La construcción, lógicamente, es completamente distinta porque es zona muy fría y las construcciones son de otro tipo, pero de alguna manera se intentan también aglutinar un poquito a la población para esta evangelización. Van a intentar con pueblos nativos de esa zona. Va a ser bastante difícil y al final se va a venir casi todo abajo. El primer gran evangelizador de Asia va a ser San Francisco Javier. Aquí tenemos un mapa de los viajes. La verdad que con el tipo de navegación de aquella época son viajes bastante impresionantes. San Francisco Javier es español, navarro, conoce a San Ignacio de Loyola en Francia, en París, en la Universidad de la Sorbona, y bueno, era católico, era de familia católica, pero lo que pretendía, como tantas otras personas, es acumular títulos, acumular puestos importantes y así, digamos, dar fama, gloria y nombre a su familia. San Ignacio de Loyola va poco a poco haciéndose amigo de él, en alguna situación económica le ayuda, porque pues parece que era un poco manirroto, o no calculaba bien los gastos, o bueno, gastaba por gastar. Y poco a poco se fue haciendo amigo suyo y fue martillando su conciencia diciendo: Javier, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Por fin San Francisco Javier se convierte, es uno de los cofundadores de la Compañía de Jesús en París con San Ignacio de Loyola, y cuando el rey de Portugal pide al Papa misioneros para evangelizar, fíjese que es el rey el que lo pide, misioneros para evangelizar, le pide una docena por medio del Papa a San Ignacio de Loyola. Y San Ignacio de Loyola dice: pues si no tengo 12, ¿cómo te voy a mandar 12? Decide mandar 2. No iban a mandar a Francisco Javier, a última hora se enfermó otro, y Francisco Javier, prácticamente improvisado, va hacia la India, que es lo que él estaba deseando. En primer lugar, contacta, este es el viaje que él hace, se dan cuenta, son los viajes que hacían los portugueses, va a llegar a Goa, que es la capital, digamos, la sede de toda esa parte de India, donde hay un obispado, y desde ahí va a ir haciendo los distintos viajes a esta zona de las Islas Molucas, a Ceilán, y después irá al Japón,
y morirá aquí en Santián, queriendo ingresar, esperando un barco para ingresar a China. En primer lugar, cuando llega a esta zona ya hay un cierto conocimiento y la gente se bautiza, pero en masas, por miles. Es un primer método de San Francisco donde, digamos, se deja llevar de lo fácil. Un bautismo rápido y una catequesis breve. Después se da cuenta de la importancia que tiene el Japón en la zona y al acercarse al Japón se da cuenta de que la gente no se bautiza, no se convierte, preguntan mucho, quieren saber qué es esta nueva religión. Hay una curiosidad también hacia lo moderno, hacia lo occidental, pero no hay bautismo ni hay nada de eso. Entonces hay un trabajo ya de lo que llamamos ahora inculturación. Conocer la lengua, las costumbres, adaptarse a su forma de vestir. Yo voy vestido, iban casi como mendigos, y claro, las clases altas dicen, ¿dónde va este muerto de hambre? Ni le abrían la puerta. Entonces ya hay una segunda forma de acercamiento a la lengua, a las costumbres, a la cultura, incluso las distintas castas que existían en la India y de alguna manera las distintas clases sociales que existen también en el Japón. Yo tengo que acercarme a ellos, adecuándome un poquito a su lengua, por supuesto, para que me puedan entender, pero también a su manera de entender la vida, a su manera de vivir, a su manera de vestir. Esto es muy complejo y es un proceso difícil que hemos vivido siempre en la Iglesia a la hora de la evangelización de las misiones, de hecho hasta ahora. El acercamiento a las comunidades nativas, en nuestro caso en la selva peruana, sigue siendo complejo muchas veces por esta misma situación. Francisco Javier ha dejado la inquietud misionera entre los jesuitas en concreto, y de hecho veremos que en el Asia la mayor parte de los misioneros van a ser jesuitas, aunque también hay franciscanos. En el Japón, como decíamos, por la curiosidad, reciben a los cristianos, se abren a ellos y lo utilizan también. Hay una especie de feudalismo en el Japón. Los líderes locales utilizan el cristianismo, como sucedió con el luteranismo, para marcar un poquito distancia y conseguir su independencia. Van a llegar a 300.000 cristianos. Y Bariñano, que es un jesuita importante, empuja esto que hablábamos ahora de San Francisco Javier. Conocer la lengua, la civilización, adaptarse un poquito a este tipo de clases. Habrá jesuitas que se adapten a esta clase alta, vistiendo y viviendo bien. Habrá otros jesuitas que se adapten a las clases bajas, viviendo y vistiendo de la forma de estas clases bajas. ¿Sí? Como todo, se va a mezclar la política, los negocios, la economía. Va a haber conflictos entre propaganda fide, que es, digamos, las misiones desde Roma, y el patronato portugués que quiere jalar agua para su molino. Al final esto se va a romper. Los ministros japoneses van a querer unificar el Japón y, como ha pasado en otros sitios, van a querer una única religión y van a decir, de aquí todos se van fuera, nos quedamos con las religiones tradicionales, precisamente porque se había utilizado para independizarse. Lo que quiere es unificar, luego lo que se utilizó para independizar, que es el cristianismo, fuera de aquí volvemos otra vez a nuestras religiones tradicionales, budismo, confucianismo, etcétera, etcétera. De tal manera que se produce una persecución muy grande. En una de las zonas los cristianos se sublevan y el imperio japonés se viene encima y son 35.000 los mártires. No sé si han visto la película Silencio, que trata un poquito todo este tema, y lo que hacían era hacer una lámina con el Jesucristo, y lo que hacían a los cristianos era que pisasen a Cristo crucificado. Si no, los tormentos eran horribles, no es que los maten y se acabó, sino que los hacían verdaderas barbaridades, torturas durante varios días, hasta que al final, por cansancio, por agotamiento, por estrés, por lo que sea, pisaban la imagen de Jesucristo y apuraban de su fe. El Japón va a quedar cerrado a los misioneros
Solo permitirán a algunos comerciantes protestantes, holandeses principalmente, hasta el siglo XIX. Seguimos un poquito por Asia. Al votar a toda esta gente se va a producir un fenómeno muy curioso, y es la religión sin sacerdotes. En cada comunidad tienen un catequista, o el jefe de la aldea será el catequista. Mantienen sus costumbres cristianas, sus ritos, sus celebraciones, aunque no tengan sacerdote, aunque no tengan la misa. Y siglos después, cuando lleguen en el siglo XIX, misioneros se encontrarán con comunidades cristianas que siguen siendo fieles. Para saber si son católicos, les preguntarán si tienen esposa, si son fieles al Papa. En la India, decíamos, el puesto importante es Goa. Había cristianos desde el siglo V, pero estos cristianos que quedaban eran nestorianos. Cuando llegan los portugueses, chocan con ellos y lo que van a hacer es romper lo poco que había. Van a intentar el tema de tabula rasa también, quitar todas las religiones que existen. Aquí en India, en China, en Japón, hay religiones ya milenarias con mucha presencia, y esto no se puede hacer tan fácilmente. Entonces lo que se ha producido es un choque que ha malogrado bastantes trabajos que ya había de siglos anteriores. Goa va a ser el primer obispado, ya prácticamente en 1531, y va a ser la primera sede primacial, y de aquí van a ir saliendo a los distintos puestos, no solo de la India, sino también, como veíamos antes en el mapa de San Francisco Javier, la China y el Japón. Todo esto veíamos antes ligado principalmente a la comunidad portuguesa. El jesuita Roberto de Nobili va a intentar una adaptación, lo mismo que hablábamos antes en el de Japón, acá también de la India. Una adaptación a las castas superiores, va a aprender las principales lenguas, el sánscrito y el tamil. Van a escribir incluso algunos libros en estas lenguas para dar a conocer el cristianismo. Esto va a suscitar después muchos choques. Hay gente que no entiende y dice que la palabra de Dios se tiene que predicar en latín y que los ritos tienen que ser en latín, lo cual es contradictorio con el resto de la historia de la misión de la Iglesia, porque se ha ido adaptando. Pero esto va a ser siempre un choque y un conflicto en todas estas zonas, en todas las misiones. En la China hay presencia en Macao, desde la India, por aquí abajo van a llegar a Macao, desde el 1557. Otro jesuita, Matteo Ricci, se va a asimilar como un bonzo budista, va a vestir como ellos y van a adaptar la lengua y la civilización, la cultura, la forma de saludar, la vestimenta, el estilo de vida de los letrados chinos, para que le puedan escuchar y tomarle en serio, como veíamos antes también con San Francisco Javier. Pablo V, después de todos estos conflictos que veíamos antes de ritos, de liturgias, aprueba que se traduzca la Biblia a estas lenguas y la liturgia que se pueda hacer en estas lenguas. La aprobación oficial ahí quedó, se hicieron algunos trabajos, pero no se llegó a culminar como hubiese sido lo ideal. A fines del siglo XVII hay entre 200 y 300.000 cristianos y 125 misioneros en el territorio de la China. Se va a llegar hasta Pekín, la actual Beijing también. Y desde Europa llegan los conflictos por los ritos, unos que sí, otros que no, aunque estén aprobados. El patronato portugués vuelve a tener problemas con propaganda fide, que los obispos los ponemos nosotros, que los obispos los ponen ustedes, y todo esto va a hacer que una realidad difícil y compleja como es evangelizar estas grandes culturas, se va a venir abajo otra vez nuevamente. Pekín se va a enhartar y decir, bueno, esto es un lío, lo que hace es complicarnos las cosas, dividirnos, así que por favor, o se nos van o los matamos. Y suceden grandes persecuciones también, con muchos mártires, y la mayoría eran laicos, cristianos. En Indochina, fíjense toda esta zona que estamos hablando, India, China, y esto de acá es la parte de Indochina.
aquí está el Japón, los cristianos perseguidos de Japón van a venir a la Conchinchina, a Camboya y Siam. Esto otro es Vietnam, toda esta zona. Van a venir a toda esta zona. Entonces los jesuitas van a ir a atender a esta gente, al votar de un sitio, van a otro. Esto es impresionante, la actividad de los misioneros en general, en estas zonas, especialmente jesuitas y franciscanos, como los botan de un sitio, pero no se regresan a Portugal o a Francia o a España, sino que su gente se van con su gente detrás de ellos, se van a otro sitio. La verdad es que hay una auténtica pasión misionera por extender el evangelio. La mayoría mueren o jóvenes a consecuencia de todas las penalidades que tienen que pasar, o mártires. Bueno, en toda esta zona de Vietnam, sabemos que la escritura hasta ahora sigue siendo completamente distinta a la nuestra. Los jesuitas transcribieron la lengua vietnamita a caracteres latinos para hacer más fácil el aprendizaje de la lengua, tanto para los vietnamitas como para los misioneros que iban allá. Rhodes, un jesuita también, hace un gran esfuerzo por hacer un buen conocimiento. Él propone un método evangelizador, perdón. Este método evangelizador es, primero, conocer bien la lengua para hacerse entender bien con ellos y entenderles bien a ellos. Segundo, la formación de catequistas locales, gente de sus comunidades que sean, digamos, el nexo entre el misionero y la comunidad, y después vayan aprendiendo la fe cristiana, la palabra de Dios, y ellos sean los que vayan catequizando a su gente, utilizando su lengua, su cultura, sus costumbres locales. Y ya el tercer paso es de estos catequistas o de las familias de estos catequistas, como sucede en el Perú, en muchos lugares de misión todavía, nacerán los hijos, que serán religiosos y religiosas. Él propone también la formación del clero local. Andrés Rhodes va a presionar y gracias a esta presión van a aparecer los vicariatos apostólicos. Los vicariatos apostólicos dejan de medio lado el patronato regio, en este caso con Portugal, y esto pasa a depender de Roma, de la propagación de la fe. Los obispos no son titulares del lugar, sino que el titular del lugar es nada más y nada menos que el Papa. Ellos dependen directamente del Papa, que hace este trabajo por medio de lo que se llama la propagación de la fe, como se hace hasta ahora. En nuestro caso concreto de San Ramón, es un vicariato apostólico de San Ramón. El obispo no es titular de San Ramón, sino que es obispo vicario, porque el territorio depende de Roma. De tal manera que Roma se tiene que entender con Portugal para permitir una cierta independencia y una cierta autonomía de la Iglesia, que no esté como una veleta dependiendo del rey o de los gobernantes de turno, como pasará también, por supuesto, después en América. En Corea, lo que ahora es Corea del Norte, Corea del Sur, es un fenómeno curioso. Hay unos jóvenes letrados coreanos que llegan a sus manos estos libros que han ido escribiendo estos misioneros en las lenguas de la zona, se quedan sorprendidos y ellos son los que empiezan a evangelizar a sus propios paisanos y empiezan a formar sus propias comunidades en Corea. De tal manera que se reúnen, tienen sus celebraciones, hacen sus bautizos, pero piden sacerdotes para que vayan, les bauticen, hagan la celebración de la Eucaristía, pero en realidad se convierten en comunidades laicas, donde hay una cabeza, pues como un catequista, un animador de la comunidad que llamamos nosotros ahora, y van a estar así durante 2 siglos viviendo ellos solos. Y la otra gran expansión en Asia va a ser hacia Rusia. Estamos aquí. Mongolia, toda esta parte de la derecha se va extendiendo hacia Siberia, se van conquistando todas estas zonas y junto con lo mismo que pasaba en el resto de Asia, lo mismo que pasaba en África y en América. Según va avanzando la civilización hacia el oeste, hacia esa zona, los misioneros católicos u ortodoxos van avanzando con ellos y va creciendo el cristianismo por esa zona. Por eso decía al empezar,
la Iglesia se hace realmente católica. Todo el mundo conocido hasta ese momento, Oceanía no se conocía todavía, tiene presencia católica y presencia cristiana. Bueno, con esto acabamos un poquito con este tema extenso en cuanto al tiempo y extenso en cuanto a los países. Por eso he puesto bastantes mapas para no ubicarnos y perdernos un poquito. ¿De acuerdo? Ahí tienen el texto para que lo lean con calma. Por supuesto, no es un texto para memorizar, sino para ir viendo un poquito estas cosas. Y las preguntas de autoevaluación siempre intentan resaltar las cosas más importantes. De hecho, el examen, la mayor parte del examen final, está sacado también de estas preguntas de autoevaluación, porque vamos un poquito a lo fundamental, a las líneas que van moviendo la historia de la Iglesia, y hemos visto ahora algunas que aparecían incluso desde la época romana, ¿no? Esa mezcla entre el poder eclesiástico y el poder civil, que tiene sus ventajas, pero tiene también sus inconvenientes. La importancia de la religión como factor de unidad y factor de cohesión, que algunas veces va a ser beneficioso para nosotros y otras veces va a ser perjudicial. Ahí vamos viendo determinadas líneas en la historia de la Iglesia, cómo se manipula la religión para intereses políticos o para intereses comerciales, y la historia se ha ido escribiendo y se ha ido haciendo así, y cómo Dios va detrás de todo esto, llevando las cosas a su cauce. Muy bien, que lo lean con gusto, que lo disfruten, que nos sirva también para aprender, porque muchas de estas cosas las tenemos que seguir aplicando nosotros en nuestro vicariato para la evangelización de las comunidades andinas y mucho más todavía de las comunidades nativas. Y nos vemos la próxima semana.